Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecer la participación de todos, darle la bienvenida al primer webinar de nuestra comisión. Es una actividad en conjunto con el Comité de Insuficiencia Cardíaca y el Comité de Hemodinamia. Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre el abordaje multimodal modal en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Para nosotros es un placer tener estos tres disertantes. En primer orden, quien va a coordinar el webinar conmigo es el... Bueno, Cristian, se cortó un poco mientras vos te conectás, termino de hacer esta presentación. Te estaba diciendo que, bueno, aparte del Comité de Insuficiencia Cardíaca, es conjunto con el Comité de Hemodinamia, de quien yo soy el doctor Rossi, que soy el presidente del comité. Vamos a contar para esta temática con tres expertos que nos van a hablar del enfoque terapéutico en todos sus ítems, desde el tratamiento médico, pasando por la angioplastia con balón pulmonar y la tromboendarterectomía. Así que, si ahora, Cristian, estás ahora Sí, se te ve. sí, tengo un problema técnico, así que gracias, Maxi. Bueno, damos paso al doctor Luis Lema, quien ha sido presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca, actual jefe de la sección de hipertensión pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología. Así que, Luis, adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias, Cristian, gracias a todos los presentes, excelente iniciativa. Yo siempre digo que uno de los grandes desafíos en hipertensión pulmonar tiene que ver con esta patología que realmente es fascinante. Y para armar este enfoque clínico en este abordaje multimodal, decidí empezar a juguetear con la inteligencia artificial. Le pregunté a ChatGPT qué elementos son indispensables para poder abordar este tema, y me tiró estos 10 que están acá, de los cuales creo que vamos a poder abordar absolutamente todos. Y lo primero que tenemos que ver y que nos sugiere la inteligencia artificial es analizar la epidemiología de la patología. Sabemos que es una enfermedad grave, es una enfermedad que produce la muerte, que tiene una supervivencia menor al 10% si la presión media pulmonar es más de 50. Es una enfermedad muy poco conocida en el ámbito médico general. La incidencia es más o menos estable en la mayoría de los países, de 2.5 a 5 casos por millón por año en Argentina, es decir, que por año deberíamos estar diagnosticando 120 a 240 pacientes en la Argentina. Acá en Córdoba, donde vivo, 9 a 18 por año. Por lo tanto, si ustedes estarán pensando en la realidad individual de cada provincia, probablemente está infradiagnosticada, inadecuadamente tratada. Si uno no la diagnostica correctamente, la trata mal, y es una causa de hipertensión pulmonar que en determinados casos tiene un beneficio claro que hasta puede curar la patología. ¿Y por qué digo que es infradiagnosticada? Porque el tratamiento quirúrgico, que es la primera opción terapéutica que uno busca en estos pacientes, en nuestro país no refleja la verdadera incidencia. Desde un punto de vista epidemiológico hay tres grandes estudios. Este es el más antiguo de todos, que es el estudio de Pengo y colaboradores, que nos muestran que la incidencia a partir de una embolia pulmonar a 2 años de 3.8% de pacientes, y que los factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión tromboembólica crónica son los pacientes jóvenes, los que tienen un gran defecto de perfusión. Hay que recordar que este estudio está diagnosticado a todos los pacientes con centellograma, ventilación, perfusión, y aquellos que tenían un TEP agudo idiopático probablemente son los que más impacto tienen como factor de riesgo. Pero el año pasado se presenta este registro americano donde toma pacientes tanto con trombosis venosa como con embolia pulmonar, y más o menos la incidencia a 2 años es más o menos parecida. Lo que cambia son los factores de riesgo asociados para el desarrollo de la patología. En este caso son los adultos mayores, al revés que el otro. Obviamente sabemos que la embolia pulmonar es más asociada que la trombosis venosa profunda, y acá empiezan a jugar las comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, el EPOC y el abuso de alcohol como causas.
Y más recientemente se presentó este trabajo alemán, que es el estudio FOCUS. El estudio FOCUS tenía como objetivo seguir a 1098 pacientes partiendo de una embolia pulmonar y tratando por medio de un algoritmo clínico, electrocardiográfico y ecocardiográfico de determinar la incidencia de hipertensión tromboembólica crónica y además ver cuál es el porcentaje de pacientes que en el seguimiento aparecían con un evento de empeoramiento clínico. El evento de empeoramiento clínico de una embolia pulmonar estaba basado en la aparición de signos posterior a la embolia, de falla ventricular derecha, empeoramiento de clase funcional, empeoramiento de clase, ya sea por test de caminata o ergospirometría, y obviamente la presencia de biomarcadores. Y acá la incidencia es un poco menor, de 2.3% de hipertensión tromboembólica crónica confirmada con cateterismo, pero un alto porcentaje, un 16% de los pacientes tenían un evento de empeoramiento clínico. Hay que dejar en claro que todos los pacientes que fueron diagnosticados con tromboembólica crónica habían tenido como primer paso un evento de empeoramiento clínico de su embolia pulmonar basal. La definición que actualmente reconocemos tiene 3 elementos. Primero, tiene que tener hipertensión pulmonar, es decir, una media pulmonar de más de 20 milímetros de mercurio, una resistencia vascular pulmonar de 2 unidades Wood y tener un componente precapilar, es decir, con un Weiss menos de 15. Debe ser tromboembólica porque debemos reconocer material trombótico en el territorio de la arteria pulmonar, y es crónica porque persisten esos trombos a pesar de una correcta anticoagulación oral de al menos 3 meses o más. Desde un punto de vista fisiopatológico, esta patología tiene un modelo de 2 compartimientos. Por un lado, el componente obstructivo mecánico, que es la persistencia de la carga trombótica, por la que parte la patología, pero además se gatillan una serie de fenómenos endomioproliferativos que son muy similares a lo que pasa en otros grupos de hipertensión pulmonar, como la del grupo 1, que generan un componente arteriopático de pequeños vasos. Entre ambos llevan hacia la hipertensión pulmonar a estos pacientes. A mí siempre me gusta mostrar este artículo de Klopp y colaboradores, donde ellos acuñan el término de síndrome postembolia pulmonar, para hablar de aquellos pacientes que se recuperan de la embolia pulmonar aguda y que con mayor o menor persistencia de la carga trombótica hay un segundo fenómeno, un segundo hit que puede ser disparado por una predisposición genética a esta proliferación intimal de la arteriola pulmonar, y lleva como hit final al desarrollo de la tromboembólica crónica, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero visto en un contexto real, hay un gran grupo de pacientes que sin tener el diagnóstico de hipertensión tromboembólica crónica tienen enfermedad pulmonar tromboembólica crónica cuya anatomía patológica macro y micro es indistinguible entre uno y otro. La diferencia está en la variabilidad hemodinámica, mientras que la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica no tiene hipertensión pulmonar, pero sí está acompañada de toda su sintomatología y de todas las limitaciones funcionales, fundamentalmente lo relacionado a los estudios con ergoespirometría. ¿Cuáles son los factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta para hacer el seguimiento después de una embolia pulmonar aguda? Primero, aquel que tuvo una embolia pulmonar masiva o con alta carga trombótica, aquellos que tienen embolia pulmonar no provocada, idiopática, aquellos que tienen síntomas al momento del diagnóstico con más de 2 semanas de evolución, eso es probable que ya tengan componente crónico subtrombo, el que en la etapa aguda tiene una relación BD-BI a favor de la dilatación del ventrículo derecho, y aquellos que ya debutan con un incremento de la presión sistólica pulmonar por eco. ¿Y qué cosas tenemos que estar atentos en el seguimiento? Que aparezcan síntomas una vez que los resolvemos en la etapa aguda de la enfermedad, aquellos pacientes que sabemos que son factores de riesgo clásicos como la esplenectomía, los shunt por hidrocefalia, los que tienen enfermedad inflamatoria crónica, aquellos que uno en el electrocardiograma va viendo cambios como signos de sobrecarga ventricular derecho, desviación del eje a la derecha, o aquellos que podemos medirle en los biomarcadores y notamos algún incremento del NT por BNP. También, por supuesto, están los grupos de las trombofilias, fundamentalmente el síndrome antifosfolípido y la persistencia elevada del factor 8.
¿Cómo uno hace el seguimiento de estos pacientes? Va a construir en base a estos elementos que sabemos que son los factores, esta variable que son los factores de riesgo de la patología, uno establece en su propia institución la forma de seguir. Hay muchos modelos, hay algunos muy simples, como el que propone Clock y colaboradores, basado en una serie de variables que tienen más o menos peso, como puede ser la embolia pulmonar no provocada, el antecedente de hipotiroidismo, la edad, etcétera, etcétera, y en base a ese score y a la aparición del síntoma está la probabilidad baja o intermedia o alta de tener posiblemente en el futuro el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué le hacen a esos pacientes? Seguimiento clínico, electrocardiográfico, si el electro o en los biomarcadores aparece alguna normalidad, se les hace un ecocardiograma y en base, todos sabemos en relación a las probabilidades ecográficas, podemos sugerir que ese paciente tiene hipertensión tromboembólica crónica. Es decir, nos vamos a basar en el electro, signo de sobrecarga ventricular derecha, la placa de tórax, donde vamos a ver los hallazgos clásicos, agrandamiento del segundo arco pulmonar y ausencia de vasculatura pulmonar, signos ecocardiográficos, ya sea de la velocidad del reflujo tricúspido, como el impacto que tiene sobre la cavidad derecha, y a esos pacientes le vamos a hacer una evaluación con un centello de ventilación-perfusión. Si el centello de ventilación-perfusión es positivo, es negativo, como no esperaríamos en estos pacientes, ese paciente queda excluido del grupo de tromboembólica y hay que seguir otro algoritmo. Por supuesto que una vez que nos da positivo, completamos toda la evaluación con los estudios anatómicos, donde podemos ver signos crónicos en los trombos, como los WEBs y VAN, que tranquilamente se ven en la angiografía clásica, como así también en el parénquima pulmonar, como el típico patrón en mosaico o los engrosamientos subpleurales que suelen tener estos pacientes. Y más acá en el tiempo, la tomografía de energía dual, que nos permite a través del software de sustracción de yodo, ver exactamente un mapa, este mapa de sustracción que nos hace pensar en la presencia de una enfermedad tromboembólica crónica. Y por supuesto, que la angiografía es de muchísima utilidad, conjuntamente con el cateterismo derecho, que en el cateterismo derecho debe ser completo, con todas las mediciones, fundamentalmente con el análisis de la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y la carga trombótica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos vamos a encontrar en presencia de poca carga trombótica y mucha resistencia vascular pulmonar. Es probable que en ese individuo esté predominando el componente microvascular más que la carga trombótica obstructiva. Cuando es al revés, esos son los pacientes ideales para el abordaje terapéutico con algunos de las alternativas que van a discutir posteriormente nuestros colegas. ¿Por qué hay que diagnosticarla? Porque si este paciente tiene posibilidad de cirugía, este paciente tiene una excelente evolución y gran posibilidad de cura en un número importante de los pacientes. Y aquellos pacientes que no se los puede operar, o que se los puede operar y no se accede a la cirugía, como les había anticipado en el análisis epidemiológico, tienen un pésimo pronóstico. Este es el algoritmo de razonamiento vigente en las guías 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología y Medicina Respiratoria, en la cual, basando en la sospecha clínica y en el análisis de las imágenes de perfusión o de los nuevos métodos, más la ecocardiografía, vamos a ver la probabilidad o la baja, intermedia o alta de tener hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En caso de que tenga una probabilidad intermedio alta, debe ser referido a un centro de experiencia para el manejo de este tipo de pacientes. Esos centros de referencia con cardiólogos, neumonólogos, terapistas, hemodinamistas, cirujanos, anestesistas, es decir, todo un team preparado para discutir y hacer el abordaje de estos pacientes. Cuando uno hace el diagnóstico, todos estos pacientes van a recibir anticoagulación de por vida, salvo algunas raras excepciones, donde se tendrá que discutir cuál es la alternativa. Y la primera alternativa de tratamiento que debemos tratar en el grupo es de que analizar si el paciente es quirúrgico o no. Si el paciente es quirúrgico, el paciente se va a operar y tiene muy buenas chances, manos especializadas, de andar bien. En caso de que el paciente, por el análisis de los factores, la comorbilidad, lo que les decía, carga trombótica y resistencia vascular, que eso después lo van a desarrollar los colegas, no sea operable,
o por la misma decisión del paciente como alternativa, y eso a mí me gustó mucho que en esta guía la hayan jerarquizado, porque en la anterior estaba en un lejano 2B, poner a la balonplastia pulmonar como una opción conjuntamente con la terapia farmacológica, que son las estrategias que actualmente utilizamos. Esto a modo esquemático, cuanto más proximal sea la trombótica, más se va a beneficiar a ese paciente con la cirugía, y a medida que progresamos hasta la microvasculopatía, estos pacientes van a tener las opciones de terapias combinadas con fármaco, balonplastia o balonplastia solamente. Así a modo de resumen, ¿qué es lo que buscamos cuando armamos una estrategia terapéutica? Tratamos de reducir la resistencia vascular pulmonar. Fíjense acá, en el Registro Internacional de Tromboembólica Crónica, lo que en promedio los cambios que hace la resistencia vascular con la cirugía son de menos de 65%, la balonplastia hecha por los japoneses son más o menos parecidos, en el registro europeo un poco menos, y esto es lo que le pueden aportar los 3 fármacos que han demostrado en sus estudios clínicos tener su impacto. En primer lugar, y es hoy por hoy la droga aprobada universalmente, es el riociguat, que es una droga que actúa en la vía del óxido nítrico a través de la estimulación de la guanilato ciclasa soluble, que nos va a proporcionar el segundo mensajero, que tiene todos los beneficios del óxido nítrico. El impacto que tiene el riociguat es una reducción del 29%, en el caso del macitentan un poco menos, y en el caso del treprostinil subcutáneo alrededor del 33%. Estos son los porcentajes de los estudios que dieron bien. Hay otros estudios desarrollados con otras drogas que no llegaron al objetivo primario. Y sí quería compartir este trabajo presentado el año pasado, donde se intentó comparar los beneficios en cuanto a su impacto en la resistencia vascular pulmonar de el uso del riociguat versus la balonplastia. Obviamente, como era de esperar y como vimos en el esquema anterior, la balonplastia tuvo más impacto en la resistencia vascular pulmonar, pero lo interesante y que más rescato de este estudio es que cuando se cruzaban los dos grupos, ya sea los que iniciaban con riociguat a balonplastia o los que arrancaban solo con balonplastia y se le agregaba riociguat, era el grupo que mayor beneficio tenía en la reducción de las resistencias vasculares pulmonares, y este es el esquema que ya nos vienen proponiendo los japoneses, que son los pioneros en esto hace mucho tiempo. Vamos a ver algunas cosas. El futuro está en marcha el estudio MACITEP, que está diseñado para ver si es eficaz en la reducción de resistencia vascular pulmonar, una dosis alta de 75 miligramos de macitentan, y este es un estudio que todavía está en pañales, pero que tiene un interesante background para el desarrollo, que es el uso de la dapaglifosina en pacientes con arterial pulmonar y también con tromboembólica crónica. Algunos mensajitos para no aburrirlo y llevar a su casa, es que esta es una enfermedad compleja, rara, y que tiene un componente macro y microvascular, que tenemos que tener bien diseñadas las estrategias diagnósticas, ya sea para el seguimiento del paciente que tiene una embolia pulmonar, o cuando analizamos cualquier paciente que no tiene ese antecedente, pero que nos es derivado para ver si tiene, qué tipo de hipertensión pulmonar tiene. De hecho, a todo paciente que hacemos un análisis diagnóstico de hipertensión pulmonar, sea cual fuera la etiología, tenemos que hacerle un estudio de ventilación-perfusión para descartar esta posibilidad. Analizar cuáles son las estrategias terapéuticas intervencionistas, ya sea quirúrgica a la cabeza o la alternativa actual y con fuerte evidencia de la balonplastia, y desde el punto de vista farmacológico, riociguat como primera opción, pensar en terapias combinadas, así como pensamos en el hipertenso arterial pulmonar clásico, y esperar qué nos van a dar los trabajos de investigación a futuro. Y por supuesto, gran parte del éxito de esta historia no depende ni del cirujano, ni del hemodinamista, ni del experto en hipertensión pulmonar, sino un trabajo en conjunto para la mejor toma de decisión de estos pacientes. Y para terminar, y no los aburro más, 2 mensajes parroquiales. Los invitamos a todos a participar en nuestro jornada internacional de la institución a la que pertenezco, que es el 4 de agosto en el Hotel Quórum, e invitarlos a todos al weekend de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, que va a ser en Mendoza el 14 y 15 de septiembre. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que muy claro, y quiero felicitarte por la brillante exposición. Ahora el doctor Maxi Rossi, quien es el presidente
del Comité de Hemodinamia va a hacer la presentación de las próximas charlas. Gracias, Luis. Bueno, gracias, doctor Lema. Ahora, para seguir con el programa, vamos a presentar al doctor Leandro Lasabe, que es cardiólogo e intervencionista e integrante del equipo de hipertensión pulmonar del Instituto Cardiovascular de Rosario y del Sanatorio Parque, y nos va a hablar del rol de hemodinamia en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Leandro. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Algunos conceptos se van a superponer con los del doctor Lema, obviamente que los de él son más interesantes que los míos, y me quedo con algo que dijo, que es una enfermedad rara y rara para los cardiólogos también, imagínese para los cardiólogos intervencionistas. Es muy rara y muchos conceptos de los que él dijo son hasta difíciles de comprender a veces para nosotros. Bueno, como dijo recién Maxi, yo formo parte del departamento de hipertensión pulmonar, de los cuales aquí están el resto de los participantes del departamento. Tenemos neumonólogos, cardiólogos, el doctor Escalante, Juan Manuel Domínguez, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas y radiólogos. Y esto es importante resaltar, y me gusta resaltarlo porque, como dijo el doctor Lema, esta es una enfermedad que se debe ver en conjunto, y eso está plasmado en las guías, en las últimas guías del año pasado, en donde es clase 1 tener un equipo multidisciplinario ya sea para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta patología. Por eso yo recalco eso al principio. ¿Cómo es que un TEP agudo puede llegar a tener repercusiones crónicas? Bueno, el proceso de evolución de un TEP agudo es la resolución completa o incompleta de los trombos con la organización de los mismos. Eso lleva, como recién explicó el doctor, a estenosis de arterias pulmonares y después a enfermedad microvascular de pequeños vasos. Eso hace aumentar la resistencia vascular pulmonar y confluye con la disfunción del ventrículo derecho y los síntomas de la tromboembólica crónica. Con respecto a la resolución de los trombos, cuando hay un trombo agudo, hay varios caminos que puede seguir en su evolución. Uno es la resolución completa y la repermeabilización de la arteria. Otro es la recanalización con reducción de calibre en forma irregular, la recanalización parcial con estenosis, la retracción del trombo parcial con oclusiones parciales, la retracción total del trombo con oclusiones totales, o la presencia de fibrosis, bandas o telas, que son muy comunes y que generan un aumento de la resistencia de los vasos y con los consiguientes problemas microvasculares subsiguientes. Como recién explicó el doctor, de acuerdo a la diferente localización de las trombosis dentro del árbol pulmonar, va a haber después diferentes formas de terapia. Y en relación al algoritmo diagnóstico, no lo voy a repetir, pero me voy a detener en dos cosas. Primero, en la derivación a un centro con un departamento de tromboembólica crónica. Esto es muy importante para el proceso diagnóstico y terapéutico. Y después al proceso diagnóstico, una vez sospechado luego de la ventilación perfusión y del ecocardiograma Doppler, una vez sospechado la presencia de una tromboembólica crónica, los pasos a seguir fundamentalmente anatómicos. El estudio de elección como inicio es la tomografía multi-slice, en donde esto debe ser evaluado por médicos que tengan experiencia en esto. Es muy importante eso, porque si no puede generar mucha confusión. No son tan simples de ver los trombos muchas veces en la tromboembólica crónica, y siempre hay que diferenciar de lo que es agudo y crónico. El agudo tiene una trombosis central de la luz, que es siempre así, es central, y a medida que se va cronificando, como recién les explicaba, va habiendo repermeabilización de la arteria y los trombos quedan adheridos a la pared en forma periférica. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Y después hay muchos signos diagnósticos directos y otros indirectos, en los cuales un médico avesado los va a poder identificar, ya sean oclusiones totales o oclusiones como aquí, oclusiones parciales como aquí en este segmento, oclusión total de la arteria como aquí. También retracción de la arteria, como se ve aquí, en forma de estenosis, engrosamiento de la pared, esto es muy importante, presencia de microcanales de reperfusión o de revascularización, presencia de lo que se llaman web, como se ve aquí en este corte transversal, son como telas entremetidas dentro de la arteria, que muchas veces no son
fácil de reconocer, como aquí, aquí o aquí, o la presencia de banditas o hendiduras dentro de la arteria, como se ve aquí, o como se ve muy bien aquí, bien chiquitito. Esas son todas estructuras clásicas de la tromboembólica crónica, como también las estenosis focales, como se puede ver aquí o en estos segmentos. Son situaciones que hay que buscarlas muy minuciosamente y que hay que tomarse mucho tiempo viendo la tomografía. A nosotros nos gusta verlas en conjuntos, a la tomografía, porque muchos ojos ven más que uno, y más en esto. El segundo diagnóstico, o el que le sigue a la tomografía, que cuando la tomografía no es concluyente, podemos hacer una angiografía selectiva. Cuando hacemos la angiografía selectiva hay que hacer una buena incisión de contraste, no hay que tener miedo en eso. Y lo primero que vemos esto es una perfusión normal, en donde se ve prácticamente todo el pulmón perfundido. En la tromboembólica crónica, una de las cosas que más nos llama la atención es la falta de esa perfusión completa, es lo que llaman árbol podado, es decir, hay ramas que no tienen sus ramitas, como se ve aquí, a nivel del segmento medio, en la língula, que no hay prácticamente perfusión. Y después hay muchos signos directos también, como son los afinamientos, obstrucciones totales aquí, esos anillitos que generan obstrucciones focales, oclusiones aquí, oclusión total como aquí, dilataciones postestenóticas como acá, afinamiento, fondo de saco, o aquí, como decíamos recién, las hendiduras o las banditas, o las web como aquí, como aquí, como aquí. Es decir, son también situaciones que no son fáciles de ver. Los cardiólogos intervencionistas, los hemodinamistas, no estamos acostumbrados a ver este tipo de lesiones, y lleva un tiempo y una curva de aprendizaje importante poder focalizar y ver este tipo de obstrucciones. Una vez confirmado el diagnóstico, la evaluación del tratamiento por un equipo multidisciplinario para enfocar el tipo de tratamiento que hay que realizar. Y en eso me voy a detener en algo que dijo el doctor, que el tratamiento de elección de estos pacientes es la cirugía. La cirugía es casi curativa en muchos casos, pero bueno, hay situaciones en las cuales la cirugía no es posible, ya sea porque las obstrucciones son muy distales, y es difícil de acceder, o por ciertas comorbilidades, o incluso por rechazo del paciente. En esa situación en donde se pone en juego la parte endovascular, y también en otra situación, que es cuando el paciente se opera, hay una cirugía de endarterectomía, y posteriormente hay o persistencia de los síntomas o recurrencia de los síntomas. En ese caso, también la terapia endovascular junto con el tratamiento médico es una opción. Con respecto a focalizándonos ahí, yo quiero hacer algunos comentarios previos a algunos trabajos que compararon el tratamiento médico con la angioplastia pulmonar. Hay dos trabajos muy importantes, uno el francés Reis y otro el japonés, que ambos compararon tratamiento con riociguat versus angioplastia pulmonar a 26 y 52 semanas, y lo que demostraron estos estudios fue el estudio japonés demostró que había una reducción más importante de la resistencia vascular, de la presión pulmonar media, con la utilización de la angioplastia en comparación con el riociguat, y también una caída más importante de la resistencia vascular pulmonar, teniendo en cuenta que había aproximadamente un 40% de complicaciones de diferentes grados con la angioplastia pulmonar versus un 4% de complicaciones con el riociguat. Algo parecido vio el estudio francés Reis, en los cuales se vio que como mostró esto también el doctor Luis, fue mayor la reducción de la resistencia vascular pulmonar con el uso de la angioplastia pulmonar en comparación con el riociguat, pero también, otra vez, los efectos adversos de la angioplastia pulmonar, en este caso los efectos adversos serios relacionados al tratamiento, es decir, en este caso al riociguat o a la angioplastia, fueron en la angioplastia 42%, es decir que también hay efectos adversos que tenemos que tener en cuenta, a pesar del mejor funcionamiento o la mejoría de la resistencia vascular y la presión pulmonar. El estudio Reis tiene un punto interesante, es que una vez analizado esas 26 semanas, esos 6 meses, en los pacientes que no habían alcanzado una caída óptima de la resistencia vascular pulmonar y que tenían más de 4 unidades Wood, o que tenían síntomas,
se cruzaban los tratamientos, es decir, los pacientes que venían con riociguat se le adhería la angioplastia, y los pacientes que venían con angioplastia se adhería el riociguat en esos pacientes que no habían alcanzado un óptimo. Y acá vemos una cosa muy interesante, que algo ya mencionó el doctor Luis, es que en los pacientes que vinieron con riociguat solo, hubo una caída a los 6 meses significativa de la resistencia vascular pulmonar y luego se mantuvo en el tiempo hasta el año de seguimiento. Pero en los pacientes que no habían alcanzado esa caída y se le adicionó la angioplastia pulmonar, ahí sí se notó una nueva caída significativa, es decir, que cayeron a los primeros 6 meses y volvieron a caer luego de la angioplastia pulmonar. Lo mismo sucedió con los pacientes que tenían angioplastia pulmonar sola, hubo una importante caída del 60%, como ya se vio, y después se mantuvo en el tiempo, y aquellos que no habían alcanzado una caída tan importante, el agregado de riociguat generó una caída importante de la resistencia vascular pulmonar. Y otra cosa muy interesante que también se vio en este estudio, en el continuado del RACE, es que los pacientes que habían sido, en relación a las complicaciones, los pacientes que habían sido tratados con angioplastia desde el principio, se vio, como recién les comenté, un 42% de complicaciones, pero los pacientes que habían sido tratados previamente con riociguat, que no alcanzaron el óptimo, que después se le hizo angioplastia pulmonar, esas complicaciones fueron mucho menores, fueron del 35%. Es decir, esa diferencia entre ambos grupos fue significativa, y de ahí surge también de ahí y de otros estudios previos surge una indicación o una recomendación de que el tratamiento con riociguat previo a la realización de una angioplastia pulmonar puede reducir el número de complicaciones. Entonces, nos focalizamos en este segmento de pacientes que no son operables y decimos cuántos pacientes son no operables. Son muchos, son pocos, qué tipo de pacientes son, y hay algunos registros, un registro importante que tiene casi 700 pacientes, ahí demostró que en ese registro multicéntrico el 36% de esos pacientes que eran candidatos a cirugía no fueron operables, se consideraron inoperables. Es decir, que el número es alto, 30%, van entre 20 y 40. Las condiciones más frecuentes son enfermedades subsegmentarias o segmentarias o distales inaccesibles o de difícil acceso para la cirugía, las comorbilidades, lo que decía el doctor Luis de la discordancia entre cantidad de obstrucción visible y de resistencia vascular pulmonar, la edad y otras razones, e incluso el rechazo de la cirugía por los pacientes. El foco de la angioplastia pulmonar se da fundamentalmente en el segmento medio, en las ramas segmentarias y subsegmentarias. El mecanismo de la angioplastia es la ruptura de la ruptura de esas telas, de trombo crónico, el estrechamiento que genera eso se puede alcanzar a romper con los balones. Nosotros utilizamos balones que son utilizados generalmente en la enfermedad coronaria, es decir, que tenemos amplio conocimiento de eso, y lo que genera es una ruptura de esas telas y un aumento del calibre de los vasos. Por ejemplo, es un caso, una oclusión total crónica, se pasa la cuerda, se logra abrir con balón y después se ve una mejoría importante en las ramas distales. Aquí también se ven esas telas, esas mallas que se ven a nivel intraarterial, que se rompen con la utilización del balón y después queda muy bien y quedan acá lo que nosotros tenemos que ver no es tanto que quede bien estéticamente, como por ahí buscamos en otros territorios, sino que el flujo sea mayor y que el retorno venoso sea mayor, básicamente. Estos son otros casos de angioplastia pulmonar. Siempre tratamos de realizarlas en varias sesiones, haciendo 2 o 3 segmentos por sesión o 4 segmentos, de acuerdo a varias consideraciones, fundamentalmente a qué grado de hipertensión pulmonar tiene, a cuán distribuida está las obstrucciones dentro del árbol pulmonar. Aquí, por ejemplo, en esta paciente es una misma paciente que
Comenzamos por el pulmón derecho, aquí se ve en la tomografía, se ve perfectamente cuáles son las obstrucciones, que después se confirman en la angiografía, aquí. Perdón. Y eso hacemos posteriormente la angiografía selectiva y ya hacemos la valvuloplastia, la angioplastia. Pasamos las cuerdas, utilizamos balones, como les decía recién, coronario, en varios segmentos, en varias arterias. Este es todo en el pulmón derecho, acá en el segmento inferior. Ahí se ven las cuerdas, se ve el balón aquí, haciendo la angioplastia. Generalmente se hace en una sesión una parte, en otra sesión, y podemos hacer hasta 3, 4 o 5 sesiones por paciente. En esta paciente hicimos 2 sesiones, en una segunda sesión hicimos el pulmón izquierdo, donde se podía ver aquí en la tomografía, que se confiere aquí con la angiografía más selectiva, y después ya haciendo ya en el momento de la angioplastia, ya hacemos unas inyecciones más selectivas, pasamos la cuerda y hacemos dilataciones con balón en todos los segmentos que nosotros vamos analizando en ese momento. ¿Hay complicaciones? Sí, hay complicaciones, como nosotros recién las mencionábamos. La mayoría de las complicaciones son leves a moderadas y se trata de injuria pulmonar, hemóptisis, ya sea por injuria pulmonar o porque no se olviden que también en estos pacientes hay una hipertrofia de las arterias bronquiales y que pueden hacer y generar sangrados, incluso en algunas situaciones hay que ir a embolizar esas arterias bronquiales. Puede haber disección, puede haber perforación de arteria pulmonar, puede haber cosas más complejas. Obviamente complicaciones del acceso, aunque son accesos venosos, generalmente no se complica. Y también hay que tener en cuenta que esto se hace con material de contraste que se elimina por riñón. Esas complicaciones ya está demostrado que disminuyen a medida que aumenta la experiencia del centro y que aumenta la experiencia de los intervencionistas. Está demostrado, el grupo japonés y el grupo europeo ya lo demostró. Las complicaciones que los grupos de alta experiencia tienen habitualmente. Yo estuve hace poco en la Universidad de París, donde tiene una altísima experiencia en Francia, y las complicaciones son menos del 5%. Es decir, a medida que se gana en aprendizaje, se disminuyen en complicaciones, como en la mayoría de las intervenciones que hacen. Como para ir cerrando, resumiendo que las indicaciones de angioplastia pulmonar en pacientes no elegibles para endarterectomía quirúrgica, ya sea por un riesgo aumentado prohibitivo o por enfermedad distal o predominio segmentar y subsegmentar, o en pacientes que han sido operados y tienen persistencia o recurrencia de los síntomas y de la hipertensión pulmonar, o algunas lesiones residuales luego de la endarterectomía, que son los tratamientos híbridos. La realización de un pretratamiento con riesgo igual por 3 a 6 meses está altamente recomendado, nosotros lo hacemos de rutina, y el tratamiento y seguimiento, como recién les comenté al inicio, debe ser realizado en un centro y por equipo de experiencia en tromboembólica crónica. Nada más y muchas gracias. Bueno, Leo, la verdad que muchas gracias, ha sido muy claro y didáctico, así que bueno, te felicito. Bueno, vamos a presentar ahora al doctor Marcelo Naín, que es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Alta Complejidad del Cruce y director del programa de tromboendarterectomía pulmonar y cirujano cardiovascular del Hospital Británico de Buenos Aires. Bueno, Marcelo, te doy lugar a vos para tu charla, te dejo hacer el gol, todos dijeron que vos eras curativo, así que bueno, vamos a ver cómo nos mostrás eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar del abordaje quirúrgico de esta enfermedad y lo voy a hacer en base a la experiencia que tiene nuestro equipo, nuestro centro. Son 33 casos operados en 6 años. Ahí les muestro todos los especímenes un poco más agrandados, digamos. Fíjense cómo a medida que fuimos aumentando la experiencia o ganando en curva de aprendizaje, fuimos sacando esos especímenes con más tails o más colitas, que es lo que nos permite a nosotros llegar a niveles subsegmentarios y que la cirugía sea realmente curativa. Esta es la última paciente que operamos el 23 de mayo, esto es un día antes de que la paciente entre a quirófano, se la pesa y se la mide con exactitud, porque como vamos a ver, esta cirugía es muy importante, estos 2 parámetros, porque va a requerir lo que se llama la condición de hipotermia profunda. El tratamiento de esta enfermedad, como ya dijeron los colegas, se realiza en el marco de un programa, no es un día opero en una clínica, otro día en un hospital. Esto hay que hacerlo en el marco de lo que se llama el CITEF Team, o sea, es un conjunto de médicos de diferentes especialidades que son expertos en esta enfermedad
y si el centro puede ofrecer las 3 variables de tratamiento, el tratamiento multimodal, mejor. Con respecto al tratamiento, nunca estuvimos mejor, porque hasta hace muy pocos años solo podíamos ofrecer cirugía, hasta el año 2013-2015, donde con el CHES-1 y el CHES-2 aparece el primer medicamento que es exclusivo para esta enfermedad, con el estímulo de la guanilato ciclasa y el aumento del GMP cíclico. Hasta ese entonces no había un tratamiento específico para la hipertensión tipo 4, y en 2001 el advenimiento de la angioplastia. Esto ya se habló, pero básicamente una vez hecho el diagnóstico, el paciente hay que anticoagularlo de por vida, y se evalúa si el paciente es quirúrgico o no. Si el paciente no es quirúrgico porque tiene los trombos muy distales, ese paciente va a tratamiento endovascular y tratamiento médico, y si es quirúrgico, se evalúa si el paciente va a calificar para la cirugía. Por ejemplo, un paciente con obesidad mórbida no estaría indicada esta cirugía. Como también ya se trató, hay un porcentaje de pacientes inoperables. Fíjense que a medida que va aumentando la experiencia del mundo, va bajando el número de pacientes inoperables, de 36 bajó a 33.8, y si consideramos San Diego, que es el centro número 1 del mundo, el porcentaje de inoperables baja realmente al menos del 5%. La cirugía, según las guías, la indicación es clase 1C. Con respecto a la cirugía, ya metiéndonos dentro de este procedimiento, es un procedimiento quirúrgico técnicamente muy exigente que se realiza en muy pocos centros del mundo, y como dice Michael Madani, que es el director quirúrgico del programa de tromboendarterectomía pulmonar de San Diego, la enfermedad es un problema mecánico y requiere una solución mecánica. ¿Por qué es tan difícil esta cirugía? Hay cuestiones anatómicas y fisiológicas. Como anatómico tenemos que la rama derecha de la arteria pulmonar pasa por detrás de los grandes vasos, pasa por detrás de la aorta, pasa por detrás de la vena cava. La arteria pulmonar es una arteria de paredes muy delgadas, y uno de los factores más importantes, que acá entra la cuestión fisiológica, es que el pulmón es un órgano de circulación dual. Como ustedes saben, si no tuviéramos este sistema dual, no existiría la enfermedad. El riñón tiene un sistema único, el corazón tiene un sistema único. Si el pulmón tendría un sistema único, esta enfermedad produciría infartos masivos y el paciente fallecería. Gracias a que tiene un sistema dual, gracias a que tiene las arterias bronquiales, que en condiciones de normalidad aportan un 5% del flujo nutricio del pulmón, en condiciones de oclusión trombótica crónica, pueden llegar a aportar, por el hiperdesarrollo de la circulación bronquial, hasta el 40% del flujo nutricio del pulmón. Esta enfermedad se la debemos a las arterias bronquiales. Así como se la debemos a las arterias bronquiales, son las que también nos van a complicar el procedimiento quirúrgico. Y fíjense ustedes qué bien que se ve esta imagen, cómo la bronquial está, digamos, recanalizando un vaso que está ocluido. Entonces, ¿por qué este procedimiento es complejo? Porque tenemos esas dos circulaciones. Con la circulación extracorpórea nosotros anulamos la circulación sistémica, y con el paro circulatorio anulamos la circulación bronquial. El objetivo de la cirugía básicamente es producir una reducción drástica de las resistencias vasculares pulmonares por la extracción del material trombótico. Como dice el doctor Guillermo Martínez, profesor de Cambridge, el beneficio mecánico que produce el ventrículo derecho, la remoción del trombo, es incomparable y ninguna terapia farmacológica puede igualarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en la cirugía no realizamos toda la extracción del trombo, vamos a tener problemas muy graves cuando intentemos la salida de la circulación extracorpórea. ¿A qué paciente se le indicamos? Al paciente que tenga la enfermedad y que cumpla con los criterios de operabilidad. Que los trombos sean accesibles, que tenga más de 300 DINAs de resistencias vasculares pulmonares y que no tenga comorbilidades significativas. Esto ya lo dijo también el doctor Lema. Ojo con los pacientes que tengamos mucha resistencia vascular pulmonar y que los trombos no estén muy claros, porque ese paciente nos va a traer problemas. El número mágico o el número clave para indicar una cirugía es 1000. Cuando el paciente tiene más de 1000 de resistencias vasculares pulmonares, digamos, podemos llegar a tener problemas graves. Cuando se trata, esta es una enfermedad, como ya dijeron también, infradiagnosticada, infravalorada, y lo que se dice es que cuando se diagnostica, se opera, si está indicado.
Es lo que se llama, o lo que Simonó llamó como el periodo de luna de miel, que es ese periodo en el cual el paciente está asintomático por hipertrofia del ventrículo derecho. Pero nosotros lo que vemos en nuestra experiencia, por esto de que la enfermedad no está tan difundida, es que realmente solo los que llegan en luna de miel son el 40%, son pacientes que les ha tocado en suerte una de las primeras consultas con médicos clínicos o médicos neumonólogos o cardiólogos expertos en la enfermedad. Este es un caso, por ejemplo, que la paciente rechaza la cirugía y la encontramos 5 años después y, la pudimos operar, pero no estaba en luna de miel, la función ventricular, digamos, estaba muy severa, pero bueno, por suerte anduvo muy bien. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, el resultado quirúrgico depende de saber extraer esas colitas, esas tails, que es saber extraer la enfermedad segmentaria y subsegmentaria. Como dije, así como, digamos, tiene que haber un CTEPH team, también tiene que haber un PEA team, ¿no? Nosotros esta cirugía la realizamos solo el día martes, no es que una semana la ponemos martes, otro un viernes, otro un miércoles, no. Se hace un solo día porque es la manera que nosotros tenemos de alinear al mismo personal. El mismo equipo quirúrgico realizó las 33 cirugías, así como fue el mismo anestesista y fue el mismo perfusionista. Es un procedimiento que se hace por esternotomía media y que se hace con hipotermia profunda y doble paro circulatorio. Fíjense el casco de hielo que se le pone en la cabeza y fíjense, acá estamos en condición de paro circulatorio porque están los 5 litros de sangre en el reservorio. ¿Por qué se necesita este paro circulatorio? Porque el hiperdesarrollo de la circulación bronquial produce un flujo retrógrado dentro de esa arteria pulmonar que está desviada por la circulación extracorpórea, pero tenemos un flujo retrógrado que nos impide ver bien. Hay muchos grupos que intentaron esto de hacerlo sin paro circulatorio y la verdad que se obtienen especímenes bastante malos. Esta necesidad, la necesidad del paro circulatorio, es lo que le confiere a esta cirugía mucha complejidad y condiciona todo el desarrollo del procedimiento, como ser la duración, ¿no? Porque ustedes fíjense que efectivamente lo que es la cirugía propiamente dicha dura 40 minutos. 20 minutos en la circulación del árbol pulmonar derecho, recirculamos 10 minutos y después nos vamos 20 minutos a la rama izquierda. Pero fíjense que desde el inicio de la SEC nosotros tenemos 60 minutos para enfriarlo y tenemos casi 90 para recalentamiento. O sea que el tiempo de circulación de estos pacientes es de arriba de las 5 horas. Pacientes 5 o 6 horas, hasta un poco más también. Entonces, este procedimiento, para realizarlo en forma segura, es un procedimiento lento, acá no hay que apurarse. Está directamente relacionado con la masa corporal del paciente, y es un procedimiento que está controlado y monitoreado. ¿Cómo? De esta manera nosotros hacemos el monitoreo de la perfusión cerebral con el NIRS y también medimos la profundidad anestésica para ver que esté en profundidad anestésica. Se utiliza instrumental largo, con buena magnificación óptica, y acá les muestro muy poquito, no les voy a mostrar todo, esto es un video. Ahí se abre la rama derecha de la arteria pulmonar. Esto es lo más difícil de la cirugía, es saber encontrar el plano. Esta es una de las cosas más difíciles que se obtiene con la experiencia, porque si nosotros vamos muy profundo, podemos lesionar las arterias pulmonares más distales. Ahí en la rama derecha no vamos a tener problema, pero cuando empecemos a sacar a nivel subsegmentario seguramente rompemos algo. Y si vamos muy superficial no hacemos un buen clearance trombótico. Fíjense, ahí estamos. Bueno, ahí fuimos a la rama izquierda, pero fíjense los especímenes que se obtienen, ¿no? Una vez sacado el espécimen, se hace lo que se llama el análisis del espécimen,
que es básicamente mirar en una mesa mientras el paciente se hace la fase de recalentamiento qué es lo que sacó, porque eso nos va a dar mucha información, sobre todo al recuperador cardiovascular, para poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Fíjense, esta es la rama derecha del paciente número 1 y este es el paciente número 11. Entonces fíjense cómo fuimos, digamos, ganando experiencia. Y así lo relata la literatura, ¿no? Que a mayor cantidad de ramas abiertas, mejores son los resultados. Es lo que los estadounidenses llaman la diferencia entre las tail versus pants, ¿no? O sea que hay especímenes que aparecen pantalones y otras que salen con todas las colitas. Estos son los números de la cirugía, 10 horas en promedio, 6 horas de circulación extracorpórea, pero tratamos de extubar a los pacientes al día 1. Es la última paciente en el día 2 de su cirugía, fíjense que ya está sentada, ya está casi toda descomplejizada, y esta es una cirugía muy compleja porque a los problemas inherentes a cualquier cirugía cardíaca le vamos a añadir los problemas específicos que tiene esta cirugía, porque como ustedes saben, la fisiopatología de esta enfermedad es única, no hay ninguna enfermedad pulmonar que tenga la fisiopatología de esta enfermedad. A esto hay que sumarle que el paciente que tiene CITEF viene digamos, una cantidad de comorbilidades asociadas que dificultan aún más el tratamiento de estos pacientes. Así como la cirugía está totalmente arreglada, no hay guías para el manejo posoperatorio de estos pacientes y uno lo va haciendo en base a la experiencia acumulada de los grandes centros y de la propia experiencia que va generando cada uno. Por eso la recuperación cardiovascular de un paciente con esta cirugía es uno de los más difíciles de la cirugía cardiovascular y por eso uno tiene que presentarse frente a ese paciente con un muy buen equipo. Este es el equipo de recuperación cardiovascular de nuestro hospital, en el cual son los tres coordinadores que ustedes ven arriba y los especialistas que ustedes ven un poco más abajo, en el cual ninguno tiene menos de 3 especialidades. Son cardiólogos, son recuperadores cardiovasculares y además cada uno es ecografista, electrofisiólogo, hemodinamista, etc. Entonces esto hay que encararlo con un buen equipo. Y así como nosotros lo tenemos reglado el día martes, también tenemos que cada pareja de recuperadores son expertos en su día. Por ejemplo, el día 0 siempre va a estar Arturo y Julieta, en el cual ya saben cuál es el objetivo de ese día. El día 1, que va a estar Natalia y Patricia, el objetivo fundamental es extubarlo el día 1, y así sucesivamente. El día 2 se viene el edema de reperfusión, y bueno, así lo tenemos establecido nosotros. Para hacer un resumen poco científico de lo que es el posoperatorio, el paciente tiene que orinar y hay que tener mucho cuidado con, digamos, con pasarse en el exceso de líquidos, y hay que mantener lo que se llama el mantenimiento de la línea seca. La última paciente tuvo 14 litros de balance negativo. Nos hizo un edema de repercusión tremendo, pero no tuvimos necesidad de intubarla y la paciente evolucionó muy bien. Fíjense, el paciente número 25, con 6 horas de SEC, con 10 horas de cirugía, al tercer día solo tenía una vía periférica interna. Estas son, digamos, los lineamientos de lo que es el posoperatorio. ¿Y por qué es importante? Porque ya lo dijo, como lo dijo el doctor Lema y el otro doctor, esta enfermedad, si no se trata, el pronóstico es muy desfavorable, y además porque se puede curar con esta cirugía. Estos son nuestros pacientes, los pacientes operados nuestros. Esto es del año pasado, y estos son los pacientes que llevamos operados este año. Nosotros, digamos, tenemos que esta cirugía está demonizada y satanizada, entonces tenemos que luchar contra eso o educar un poco contra eso, porque no se trata de realizar esta cirugía un día acá, otro día en una clínica, otro día agarrar un avión y ir y operarla en otra provincia, por todo esto que yo mostré. Entonces, ¿cuándo esta cirugía tiene malos resultados? Cuando se realiza esporádicamente, cuando no se realiza en un marco de un programa, sin el recurso o sin todo el recurso humano capacitado, sin todo el instrumental. Esto es muy común. Acá, si bien el uso del ECMO en esta cirugía es del 4%,
nosotros no podemos, es muy bajo, bajísimo, no podemos realizar esta cirugía si no tenemos ECMO en la institución. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar el modelo mundial de muy pocos centros por país. Como dice la doctora, ya termino, la doctora Pilar Escribano en sus guías, el intervencionismo requiere volumen y práctica, y al concentrar la actividad hacemos mejor medicina y los pacientes se benefician más. Fíjense, en San Diego, 1970-1989, en esos 20 años, había un solo centro en el mundo que realizaba esta cirugía. Para 2006, 6 centros, y ya estaba la Fundación Favaloro con 28 pacientes operados. En 2011, 26 centros en el mundo realizaban esta cirugía, y así se fue difundiendo cada vez más. Pero se sigue manteniendo esto de un solo centro para todo el país, como por ejemplo en Canadá, como por ejemplo en Inglaterra. En España hay 2 casos, hay dos lugares nada más. En Francia, que también lo nombró el colega, hay un solo centro. Y en Argentina nosotros somos el único hospital público que realiza esta cirugía. Para lograr el éxito en estos programas o en esta cirugía es fundamental el trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, excelente, felicitarte por la muy clara y brillante exposición, así que muy agradecido por todos los conceptos que has dado. Para continuar con la actividad científica, vamos a dar paso, hay 2 preguntas en el chat, pero primero está conectado el doctor Luis Muñoz y el doctor Ernesto Duarte. Luis Muñoz es miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca, y el doctor Duarte es miembro del comité de hemodinamia, así que adelante por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, primero yo sumarme a las felicitaciones para todos, muy claro a todos, la verdad, para mí es un placer estar acá compartiendo esta mesa con grandes expertos, y creo que sobre todo grandes apasionados de esta patología. La verdad es muy interesante todo lo que vimos y todo lo que escuchamos, y siempre es un placer. Un par de conceptos como para llevarnos a casa. Creo que tenemos que saber que el CITEF, bueno, es una enfermedad grave y que potencialmente es curable, y obviamente tenemos que tener todas las condiciones o las entidades que van a predisponerla. Y algo muy interesante que también nombró Luis es que hace casi aproximadamente el 40% de los pacientes no tienen el antecedente de TEPA previo. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Nombrarles también la importancia del centellograma ventilación-perfusión, que es esencial para el diagnóstico, y ya que tiene un alto valor predictivo negativo para seguir otro camino de hipertensión arterial pulmonar. No olvidarse los 2 componentes, el componente obstructivo y el componente microangiopático, que nos va a orientar muy probablemente a elegir la terapéutica necesaria que va a tener ese paciente. Y obviamente a la hora de valorar si ese paciente va a ser la cirugía, va a ser el tratamiento de elección, tenemos que tener varias cuestiones presentes, sobre todo el deseo del paciente, ver si las lesiones son accesibles, son proximales. Sobre todo, como bien nombró Marcelo, ver la experiencia del centro, el Heart Team que vamos a tener en donde se va a realizar este procedimiento, qué comorbilidades tiene mi paciente, cómo está la hemodinamia, cómo está la presión media, cómo está la resistencia vasculares pulmonares. ¿No será la vasculopatía distal la responsable de todos los síntomas y toda la gravedad que tiene mi paciente? Como bien se dijo, la tromboendarterectomía es el tratamiento de elección. Obviamente en los no operables el tratamiento médico y el tratamiento con balonplastia ocupan un lugar importante, y sobre todo el diagnóstico y la sospecha de esta enfermedad van a marcar el pronóstico de nuestros pacientes. Así que, como para aprovecharlos a nuestros disertantes, preguntarle a Luis o a todos, sí, como hay muchos cardiólogos que no están acostumbrados a manejar esta patología, si se puede utilizar la estratificación y la reestratificación de estos pacientes de grupo 4, sobre todo las que utilizamos habitualmente en los pacientes del grupo 1. Y la segunda es, en aquellos pacientes, recientemente se ha publicado un trabajo muy interesante, en donde vemos que cada vez los pacientes tienen más comorbilidades, y las comorbilidades ocupan un lugar muy importante en la toma de decisión del tratamiento de estos pacientes. Muchas veces vemos que son pacientes con fibrilación auricular, con hipertensión, con valvulopatía aórtica,
etcétera, etcétera, que pueden llegar a limitar el tratamiento o que aumentan el riesgo cardiovascular de una cirugía. Entonces, muchas veces estas comorbilidades limitarían el uso de esta terapéutica de elección. Muchas gracias. Hola Luisito, sí, el semáforo europeo de la anterior guía, no de esta, pero de la anterior, sí fue validado para CITEP, no así la estratificación del riesgo con RIVIEL 2.0, pero bueno, básicamente el mensaje es, si el ventrículo derecho está cascado, si la oxigenación está mal, la cosa no va a funcionar, y en breve tenés que solucionarlo, o sea que ese sería el gran desafío. Vos fíjate por qué el objetivo es la resistencia vascular pulmonar, y salvo el trabajo que mostró Leandro de la media pulmonar de los japoneses, porque vos mejorás la resistencia aún mejorando poco la media pulmonar. ¿Por qué? Porque mejora el ventrículo derecho. Ojalá todas las terapias vayan en el combo, mejoría de la media pulmonar con mejoría del índice cardíaco, del volumen minuto, y tendríamos el mejor escenario de mejoría de la resistencia vascular pulmonar, que es un poco lo que logra la cirugía, y es por eso que es tan sorprendente, sale de cirugía, en los 3 días vos ves cómo bajaron la media, cómo subió el output, y bueno, ahí es redondito, por eso tiene tanto impacto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo de las comorbilidades. Las comorbilidades es una desgracia, y aprovecho ahí para contestarle a Valentina Botelli que su pregunta, que tiene que ver con una comorbilidad. ¿Qué pasa si tiene un weight de 15? Que no me escuchen los expertos de la guía, porque van a decir que qué crimen. Estoy considerando una tromboembólica alguien que tiene componente postcapilar. La realidad es que esos pacientes existen y uno los tiene que discutir. Y en la discusión del team vamos a tratar de llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que está predominando? ¿Una falla cardíaca diastólica o con fracción de eyección preservada que aumenta la presión de Weiss, y eso es la causa de la enorme resistencia vascular pulmonar, o la carga trombótica y el componente microangiopático? Esa es la discusión que hay que hacer. Seguramente Marcelo te podrá contar un montón de pacientes que en su experiencia ha tenido que operar de esto, y además hacerle algún retoque a la parte izquierda, porque pueden ser coronarios, porque pueden tener fibrilación auricular, pueden tener incluso una cardiopatía congénita. Siempre discutirlo y ver qué es lo que está predominando en el escenario clínico del paciente. Si lo que predomina el fenómeno tromboembólica, nos olvidamos del weight de 16 y pensamos que hay que abordar esa patología. Ahora aprovecho para dar paso al doctor Duarte, un poco lo que decías, Luis, con respecto a la asociación con comorbilidades. ¿Cómo ves esta situación post-pandemia de aquellos pacientes COVID, post-COVID, que han tenido una grave repercusión? ¿Cuál sería el momento que deberíamos hacer un screening para ver si tienen enfermedad tromboembólica crónica? El momento es a partir de 3 meses de una anticoagulación efectiva. Hasta ahora, que yo sepa, hay un solo trabajo publicado, que es un registro rumano de seguimiento de embolias pulmonares a 2 años, y el porcentaje, 3.8%, igual que lo que pasa en la vida diaria. Así como la embolia pulmonar asociada a COVID es mayor que lo que vemos en la vida cotidiana, el desarrollo de tromboembólica crónica está en los mismos porcentajes de los estudios epidemiológicos. O sea, estos pacientes hay que seguirlos a los 3 meses y estar atento a la sintomatología, lo que yo les expliqué. Hay múltiples formas de esquema y seguimiento. Cada uno debe armar su protocolo de trabajo para el seguimiento de su embolia pulmonar y ser fiel a ese, como nos mostró Marcelo. Hacer todo protocolizado es la mejor forma de poder estar a la pesquisa. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Ahora, sí, el doctor Duarte, adelante. Sí, buenas noches. Primero que nada, felicito, excelente la disertación de los tres, muy claro todo. Para nosotros, justamente como decía Maxi, o decía que somos hemodinamistas, o Leandro, que somos hemodinamistas, a veces no conocemos muchas cosas de lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Lo más importante que quería comentar o conocer, así como existen centros de cirugía para hacer tratamiento de esta enfermedad, también nosotros como hemodinamistas deberíamos solamente hacer un diagnóstico
y referir a los centros, a los grandes centros, o podríamos empezar a crear centros en distintos lugares del país? Pregunto, porque esto había dicho solamente la parte quirúrgica. Primero que nada, es una pregunta. Y la otra pregunta para el doctor Leandro era ver, en el caso de los pacientes que tenían hipertensión pulmonar, uno pone un punto de corte, mejor dicho, para la angioplastia, para llevarlo a un mejor tratamiento, para que el paciente esté estable, para no crear un edema de reperfusión, y por eso es que se trata con medicamentos, digamos, con el Riociguat, inicialmente para dejarlo un poco mejor desde el punto de vista hemodinámico, e incluso también se va haciendo por etapas las angioplastias para evitar justamente esta complicación. ¿Puede ser así? ¿O es lo que, es lo que entendí? Digamos, o sea, se hace por etapas para tratar de evitar justamente la complicación mayor, que es un edema pulmonar, puede ser. Y creo que el Riociguat, al estar combinado con esta terapia, puede ser que lo compense más al paciente y tenemos menos complicaciones. Bueno, primero, ¿cómo estás? Primero, el tema de la importancia de concentrar en centros. Yo creo que en esta patología que no hay mucha prevalencia, es fundamental, igual que en la cirugía. Me parece que es necesario tener un equipo de CITEF que incluya cirujanos y hemodinamistas, y con una casuística que uno pueda seguir una curva de aprendizaje. Me parece que hacer 1 por año, 2 por año no tiene ningún sentido, porque no va a ser bueno. Con respecto al tema de las complicaciones y de cómo es el abordaje, yo creo que eso va de la mano de la curva de aprendizaje también. Siempre uno al principio trata de hacer pocos segmentos y tocar poco el pulmón, porque la mayoría de las veces algún grado de complicación hay. Generalmente son complicaciones leves, un poco de disfonía pulmonar, edema de reperfusión, pero no pasan de eso. Y cuando, a medida que uno accede en más segmentos, nosotros tratamos de hacer 3 o 4 segmentos por sesión, pero como te decía, yo hace poco estuve en el hospital Longmari en París, y ellos hacen entre 10 y 12 segmentos por sesión. Incluso la segunda sesión la hacen dentro de la primera semana, pero claro, hacen 3 casos por día. Es una experiencia enorme. Entonces, yo creo que eso va de la mano de la experiencia. Y con respecto al tema de la terapia farmacológica previa y de la hipertensión, del grado de hipertensión pulmonar, está demostrado que a medida que los pacientes con mayor hipertensión pulmonar y con peores resistencias, con mayores resistencias, tienen peores pronósticos y tienen más complicaciones. Entonces, en esos pacientes yo creo que hay que tener mucho más cuidado en las intervenciones, y mucho más predisposición en el postoperatorio. La terapia previa con Riociguat, ya creo que la mayoría de los intervencionistas que hacen angioplastia pulmonar ya lo hacen con una terapia de Riociguat de algunos meses, generalmente entre 3 y 6 meses previos. Y ahora hay un trabajo del grupo francés que está en camino, que es Riociguat previo a la angioplastia, comparado con Riociguat más macitentan previo a la angioplastia. Es una terapia oral doble, medicamentosa doble antes de la angioplastia. Yo creo que eso ayuda a estabilizar, a reducir la resistencia vascular pulmonar, y eso ganás en menores complicaciones, sin duda. No sé si están de acuerdo, pero... Perfecto, Leandro. Con respecto, voy a leer una pregunta del chat. Preguntan que luego de la angioplastia con ruptura del trompo, ¿cuánto tiempo va la anticoagulación y qué tipo de anticoagulante usar? Bueno, en realidad estos pacientes están anticoagulados por su patología, o sea que quedan anticoagulados por su enfermedad, ¿no? Esta enfermedad tiene una anticoagulación prácticamente de por vida. Nosotros suspendemos un día antes el anticoagulante, o 2 días antes, depende, y después inmediatamente al segundo día ya están otra vez con su anticoagulación, a menos que si no tienen alguna complicación hemorrágica, de hemoptisis, por alguna complicación sobre todo de arterias bronquiales. Pero generalmente estos pacientes quedan anticoagulados, pero más que por la angioplastia en sí mismo, sino igual que en la cirugía, por su enfermedad. No sé si el doctor Lema
y Naim están de acuerdo, pero es así. Leandro, te agrego a eso, que eso es así, porque ya están anticoagulados los pacientes. ¿Se le agrega algún antiagregante, además de esto, o no es necesario antiagregar? Creo que a lo mejor eso completa la pregunta que te querían hacer. No es necesario agregar algún antiagregante. Nosotros le agregamos aspirina, pero en forma empírica, porque no hay demostración de que sea necesario agregar. Las angioplastias no se deja ningún dispositivo, son todas con balón, y no es la enfermedad característica cardíaca, es otra cosa. Es decir, que no podemos equiparar a lo que hacemos con las coronarias o con otros segmentos periféricos, es una cosa totalmente distinta, y el tratamiento es diferente. Nosotros estamos rompiendo trombo viejo que está metido dentro de las arterias. Entonces yo creo que no hay que extrapolar lo que hacemos en coronario, o sea que no es necesario una doble antiagregación. Ya con la anticoagulación sería suficiente. Sí, hay Yo un agregando- escenario, quizás, viste la mochila que presentó Marcelo de los pacientes, una de esas mochilas es el síndrome antifosfolípido. Porque el síndrome antifosfolípido, entre otras cosas, puede cursar con plaquetopenia, y la fisiopatología de la plaquetopenia del síndrome antifosfolípido, la teoría de flip-flap se llama. Lo que hace el antiagregante, lejos de empeorar la plaquetopenia, es mejorarla, sobre todo si esa plaquetopenia no es severa. O sea que te diría que en el síndrome antifosfolípido sí sería necesario antiagregarlo a los pacientes, más anticoagulación oral. La pregunta que es debate hoy es qué anticoagulante uno tomaría. Las recomendaciones de embolia pulmonar nos dicen claramente que todos deberían recibir un anticoagulante directo, salvo los síndrome antifosfolípido triple positivo. En realidad lo dicen síndrome antifosfolípido la guía. Y ahí yo siempre debato, siempre hay que discutir, y el análisis individualizado. Si vos tenés un paciente que vive en la tordilla, que no tiene acceso a controles de anticoagulación, ¿cuál es tu preferencia? ¿Tener un 40-50% de rines efectivos o tenerlo anticoagulado con un DOAC? Y yo prefiero tenerlo con un DOAC. Por más que tenga síndrome antifosfolípido, sobre todo si no tiene síndrome antifosfolípido positivo, porque esos pacientes no es que abundan dentro del examen. No sé cuál es la opinión tuya, Marcelo. Sí, no, nosotros, o sea, si el paciente tiene síndrome antifosfolípido, tratamos de que sea warfarina o acenocumarol. Pero es cierto lo que vos decís de la dificultad geográfica del paciente, si el paciente vive en una zona rural que no tiene acceso a controles, etc., se complica. Bueno, respondieron la pregunta a la doctora Paula Pérez, que preguntó exactamente eso. Y bueno, queda una pregunta en el chat del doctor Miguel Arizapana, que bueno, no estaría en el tema que estamos hablando, pero pregunta si manejamos tromboaspiración por catéter en la tromboembolia aguda. Le puedo responder que sí lo hacemos en los TEP de alto riesgo o intermedio o alto riesgo, utilizamos tromboaspiración. Así que no sé, Cristian, si querés agregar algo. Me parece que estamos en tiempo. No, sí, totalmente, estamos en tiempo, y bueno, la verdad que quiero primero agradecerte, Maxi, en esta tarea en conjunto que hemos realizado, felicitar a los tres ponentes que han dado un tema sumamente interesante. Gracias Luis, gracias Marcelo, Leandro, y a los panelistas, y bueno, y a todos los asistentes que veo que están todavía conectados a esta hora. Me permitiría una Dale, cosita, dale. Cristian, que es un concepto que a mí me enseñó Sí. el doctor Guillermo Pacheco, que es un hemodinamista que fue el pionero en balonplastia acá en la Argentina. Y si bien obviamente nos focalizamos y nos enloquecemos con la resistencia vascular pulmonar, si yo no tengo buen retorno venoso después de una balonplastia, ese procedimiento, por más que cosméticamente me mueva algo la media pulmonar, ese procedimiento no funcionó. Por eso es una cosa muy importante para el análisis de la angiografía previa y de la angiografía posterior a la balonplastia. Eso es algo que yo lo quería aportar, porque incluso lo hemos descrito
en las guías de cateterismo derecho del año pasado, donde hay un capítulo de angiografía pulmonar, y en las guías actuales que está en marcha, y bueno, Guillermo es parte de la Task Force que vamos a publicar esa guía. Quería aportarle eso porque realmente es una enseñanza que a mí me sirvió muchísimo para hacer el análisis de seguimiento de los pacientes. Bueno, Luis, a veces eso, Luis, es una de las pocas cosas que uno ve, o que más le llama la atención, la falta de retorno venoso en algunos segmentos. Y eso es lo que focaliza a dónde tener que ir a trabajar más. Coincide. Cristian, déjame 30 segundos. Sí, Marcelo. Yo lo que quiero también como un mensaje para llevar a casa o para charlar o para discutir es que si el paciente se realiza primero angioplastia, invalida la posibilidad quirúrgica. O sea que si el paciente realmente es quirúrgico, habría que derivarlo a cirugía, porque si se hace la angioplastia, se invalida la chance quirúrgica. ¿Por qué se invalida? Porque, como dijo Leandro, digamos, el mecanismo de la angioplastia es la fractura de la placa y la recicatrización. Esa recicatrización de la placa angioplastiada genera un nuevo plano de clivaje, que muchas veces no es tan claro como la condición natural del plano de novo sin tocarlo. Entonces, si uno realiza PA post-BPA, puede, digamos, no estar indicado porque puede producir complicaciones graves de ruptura de la arteria pulmonar. Bueno, excelente, Marcelo. Muchas gracias por el aporte y el concepto. Así que, bueno, en función del tiempo, la verdad que felicitarlos a todos, felicitar y agradecer a todos los participantes. Así que, Maxi, no sé si quieres hacer un comentario y si no, hemos finalizado la actividad. Perfecto, damos por finalizado. Listo, muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Entonces, Chao, doctores, gracias. Buenas noches. Chao, Luis, gracias. Gracias.